Bueno, pasemos al dualismo de propiedades. La idea básica de los que defienden el dualismo de propiedades es que, a diferencia del dualismo sustancial, que creía que había dos tipos de sustancias, ellos van a decir, hay un solo tipo de sustancia, es decir, tenemos un cerebro que está hecho de sustancia física, material, solamente que van a decir que tiene dos tipos de propiedades, ¿sí? Por un lado, las propiedades mentales y por otro lado, las propiedades físicas. ¿Cuáles serían las propiedades que quedan del lado de lo mental? Propiedades como percibir un aroma, percibir un color, desear que la cuarentena termine, sentirme de una determinada manera cuando tengo un pensamiento, todo lo que corresponde al ámbito de la inteligencia consciente, ¿sí? Lo que ellos consideran es que estas propiedades no pueden ser reducidas, no pueden ser explicadas en términos, como decíamos en el video anterior, de la física, ¿sí? Porque son un tipo de propiedades diferentes, irreductibles a lo puramente físico. Bueno, esto es lo que tienen en común todos los tipos de dualismos de propiedades. A partir de aquí empieza a haber diferencias respecto a cada subtipo de dualismo de propiedades que vamos a ir viendo. Bueno, en esta filmina tenemos nuevamente la distinción entre los tipos de dualismos. Acá, entre los dualismos de propiedades particularmente, vamos a ver que Churchland va haciendo distinciones entre distintas posiciones. Nosotros lo hemos agrupado para mayor claridad entre posiciones de tipo emergentista y posiciones de tipo no emergentistas. Ya vamos a ver a continuación qué significa eso, ¿sí? Dentro de las propiedades, perdón, dentro de los dualismos de propiedades emergentistas vamos a encontrar a los epifenomenistas por un lado y por otro lado a los interaccionistas de propiedades. A continuación vamos a ver el epifenomenismo. Bueno, epifenómeno, la palabra epi significa encima, ¿sí? Esta posición sostiene que los fenómenos mentales no forman parte de los fenómenos físicos del cerebro, que son los que en última instancia determinarían nuestra conducta, sino que más bien están por encima de. En el texto, Churchland dice por encima de la refriega. ¿Qué quiere decir esto? Por encima de la disputa, de la contienda, de lo importante, ¿sí? Están por encima entonces de los fenómenos físicos que ocurren en el cerebro. ¿Cuál es el problema con esta posición? Que va muy en contra de nuestra intuición de que lo que gobierna nuestra conducta son nuestros pensamientos, nuestros deseos, o sea, lo mental, ¿sí? Todos pensamos que hacemos determinadas cosas, dejamos de hacer cierto tipo de cosas porque tenemos ciertos deseos, ciertos pensamientos. Sin embargo, esta posición cree que no hay interacción causal, ¿sí? Es decir, que las propiedades mentales no tienen el poder de causar algo físico. Churchill presenta una metáfora para comprender esto que él está diciendo respecto al epifenomenismo, en la cual él dice, podemos pensar en nuestros estados mentales conscientes como si fueran chispas de luz que se producen sobre la superficie rugosa de nuestro cerebro, pero que no tienen ningún efecto causal sobre él. ¿Sí? Es decir, algo que queda por encima y que no cumple ninguna función, ¿sí? Una especie de cartel luminoso que no tiene poder causal. Bueno, él se pregunta, ¿quién podría defender una posición así? Y él dice, bueno, podría ser a un neurocientífico que aunque estudia el cerebro, las neuronas, las conexiones neuronales, aún sigue inclinado por sus propias experiencias a creer que hay algo más que no se puede reducir a esas conexiones neuronales, ¿sí? Pero bueno, es una posición difícil de sostener. Para resolver esta tensión, otros han propuesto lo que se ha denominado como dualismo interaccionista de propiedades. Esta posición es básicamente igual que la anterior, solamente que difiere respecto al punto este de la posibilidad de la interacción causal. Por eso justamente este se llama interaccionista, que es lo que cree entonces que sí hay una interacción causal entre lo mental y lo físico. Es decir, salvamos esta cuestión que decíamos recién de poder seguir pensando que son nuestros deseos, nuestros pensamientos los que movilizan nuestra conducta, ¿sí? Ya que desde esta posición lo mental sí tendría la capacidad de afectar o de producir efectos en el mundo físico. Queda abierta la pregunta de cómo lo haría, cómo interactuarían propiedades que son de orden distinto, ¿sí? Como decíamos previamente, ambas posiciones son de tipo emergentista. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades
aparecieron o emergieron, como la palabra lo indica, luego de que la materia física se pudo organizar a través del proceso evolutivo, de los procesos de la selección natural, etc., de una manera lo suficientemente compleja que permitió que recién luego de millones de años de evolución apareciera, ¿sí? Es decir, se requiere de una cierta organización adecuada de la materia antes de que puedan existir. Algunos ejemplos pueden ser los colores, el tener un color, el tener las propiedades de la solidez, el estar vivo, son propiedades que adquiere la materia física luego de cierta complejidad, ¿sí? De organización de esta materia. Bueno, y dijimos entonces que se diferencian entre sí estas posiciones en que el epifenomenista cree que no hay interacción causal y el interaccionista cree que sí hay interacción causal. Un punto importante a tener en consideración es que un materialista podría ser emergentista, es decir, que podría creer que el cerebro es el resultado, como decíamos, de toda esta complejidad y millones de años de evolución. La diferencia es que el materialista va a creer que, en última instancia, lo que hay es un cerebro con propiedades físicas que se puede explicar en términos de la física eso. Mientras que estas posiciones creen que, una vez que esa complejidad se dio, cuando emergen estas propiedades que denominan mentales, ya son irreductibles, son propiedades de otro tipo, diferentes, que no se pueden explicar con los términos de la física y que necesitamos otra manera de aproximarnos para dar cuenta de estas propiedades de la inteligencia consciente. Bueno, ¿qué sucede? Esta idea no va muy bien con la idea anterior de que las propiedades son el resultado de un proceso de organización de la materia, de procesos físicos, porque si algo venía siendo físico, de repente va a aparecer algo mental, parece que es algo puesto y añadido sin una buena justificación. Frente a esto hay otros que han decidido por optar por lo que se denomina el dualismo de propiedades elementales o fundamentales. A diferencia de los anteriores, no consideran que las propiedades mentales sean emergentes, sino que creen que son propiedades que han estado desde siempre, ¿sí? Como el electromagnetismo, la gravedad, la masa, la carga, o sea, propiedades que existen desde el origen del universo. Bueno, esta postura también tiene varios problemas. Todas, como vamos a ir viendo, van a haber recibido distintos tipos de críticas. Lo importante es diferenciar cuáles son sus tesis y en qué se diferencia cada una de la otra. Bueno, algo importante tener en consideración que me parece que les puede resultar útil para comprender cómo está estructurada esta clasificación. Churchill utiliza dos criterios para hacer la división entre los dualismos de propiedades. Por un lado, tenemos el criterio del origen y por otro lado, el criterio de la interacción. ¿Qué queremos decir con esto? Con el criterio del origen nos referimos a de dónde vienen las propiedades, ¿sí? Y en ese sentido es que distinguimos entre posiciones emergentistas y no emergentistas. Los que creen las posiciones emergentistas creen que son el resultado de este proceso evolutivo, mientras que los que son no emergentistas, es decir, el dualismo de propiedades elementales o fundamentales, considera que son propiedades que estuvieron desde siempre, ¿sí? Pero por otro lado tenemos el criterio de la interacción, ¿sí? Que se hace que podamos hacer otra clasificación. Volvamos a la filmina. Con ese criterio vamos a poder dividir dentro de las posiciones emergentistas entre epifenomenistas e interaccionistas de propiedades. Los primeros dijimos que consideraban que no había interacción causal, mientras que los segundos consideraban que sí había interacción causal, es decir, que lo mental tenía la posibilidad de causar lo físico, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos visto entonces cuáles son todos los distintos tipos de dualismos de propiedades.